No puede haber nada más grave que acusar a alguien de la propia casa con responsabilidades de gobierno de corrupción. Y hacerlo sin pruebas, metiendo por medio a mi familia, que nada tiene que ver con la política. La familia es lo más importante que tenemos. Las declaraciones que durante toda la mañana están publicando en los medios de comunicación y que... La familia. Muy buenas, Elena. Buenas. Elena Orellana. Buenas. No sé si hablar hoy así todo el rato, con la que tenemos. Ay, vienes a mi casa. Vienes a mi casa, exactamente. Vaya. En este caso vengo a tu casa, Javi. Sí, vienes a mi casa. Vengo a tu casa a grabar la dramaturguera. A hablar de la crisis del Partido Popular. Sí. La enésima crisis, pero una crisis que ha tenido unos tintes de ficción que no nos quedaba más remedio que analizar aquí en la dramaturguera. Claro, yo estoy muy contenta porque, nos vamos a meter en un buen jardín, porque esto es como que tiene 20.000 ramificaciones, muchas tramas, subtramas, líneas, personajes, pero yo creo que merecía la pena, ¿no, Javi? Sí. Porque ya, también salir un poco de las canciones y centrarnos en un tema de actualidad, eso. Claro, que nos actualidad hoy. Exacto, actualidad. Porque, claro, hoy. Cuando estamos grabando, que es 24. Que hoy ha comenzado la guerra, la invasión la en tercera Ucrania. guerra mundial, vaya tela, es que... Hemos elegido un día... Muy mal día. Elegí mal día para dejar de fumar, sí, para dejar de snifar pegamento. Ha llegado a su localidad el camión de la dramaturguera. Se analizan dramáticamente todo tipo de cosas: películas, obras de teatro, canciones, vídeos de YouTube, relaciones tóxicas, partidos de fútbol, chistes. Atención, ha llegado a su localidad la dramaturguera. Aplausos incluidos. Son los aplausos que preceden a la caída. Bueno, los que le aplaudieron a Casado mientras abandonaba el hemiciclo, ¿no? Qué ese bonito, final. Claro. Todos los que le habían traicionado. Es que esto da para mucho. Bueno, si hay alguien que a lo mejor, no sé, estaba en la Sierra de Huelva, en un búnker. Sí, en el Calabacino. Ah, bueno. Estaba viendo que se estaba acabando la temporada de la coliflor y había que replantar ahora lo que entra en primavera, y por lo que sea no ha estado siguiendo la actualidad. Claro. Intentamos hacerle un somero resumen. Un pequeño resumen, vale. A ti, ese del Calabacino. Vamos a preguntarle a Alexa, que hoy está de colaboradora, a ver si sabe algo, ¿no? Sí. Alexa, ¿qué sabes sobre la crisis del Partido Popular? Aquí hay algo que he encontrado en la web y he traducido. De acuerdo con nigerianbestforum.com, según el grupo, las elecciones presidenciales de 2019 son la raíz de la crisis que sacude al PPD. Oye. De un periódico nigeriano, ¿no? Alucinante, pero que yo no creo que sea ninguna tontería. No, viene desde ahí, claro. ¿Sabes? Y desde las primarias que gana Casado, no sé, bueno, claro. Intenta hacer un resumen porque esto es una locura. Mi más o menos resumen, ya diciendo desde aquí que obviamente no somos analistas políticos, que somos dramaturgueros, y yo en concreto de Pichardo, entonces, este análisis, el análisis correctísimo se lo dejamos a los especialistas. A Ferreras. A Carlos Herrera. A Carlos Ferreras. A Carlos Ferreras. Me gusta mucho. Y total, básicamente en el PP ya existían dos bandos bien diferenciados. Los aznaristas, ¿no? Y los rajoyistas. Sí. Aznar Aguirre, ¿no? Claro, que puede ser el Aznar mismo. Aguirre, línea dura. Y Rajoy, línea moderada, sí, se puede decir, ¿no? Entonces, después de muchos años de sequía del aznarismo, 14 años, ¿no?, que estuvieron los Rajoy y tal cual, sorprendentemente, ahí hay un punto de giro muy bueno, levantan a Casado, que Casado en principio era un perfil bajo, o sea, no era ni mucho menos un favorito ni nada, y de repente se ve ahí, ¿no?
de repente dirigía al PP. Aznar pensando que iba a estar al lado dirigiéndolo, supongo, en la sombra, ¿no? A través de Aguirre, del gabinete de Aguirre, una persona que trabajaba con ella de manera también muy cercana, también con una ambición bastante desproporcionada, entiendo, que en este caso es que ya la llaman por siglas. Fíjate ya lo icónico que es, que ya en muchos sitios ponen Ida, porque ella está haciendo una marca ya de ella misma. Entonces surge Isabel Díaz Ayuso. ¿Y qué pasa? Que esta mujer pues triunfa en la Comunidad de Madrid. Y entonces ahí hay cada vez más protagonismo de Isabel Díaz Ayuso, que se ve cada vez más respaldada, y Casado ya le ve las orejas al lobo. Y total, en determinado momento, yo creo que a raíz de las elecciones en Castilla y León, Isabel Díaz Ayuso coge más protagonismo, Aznar interviene, hay un audio de Aznar donde le mete un zasca, que si quieres lo ponemos. ¿Sí? Pero muchas veces oigo decir, hay que ganar para que llegue no sé quién a la Moncloa, que esto lo había dicho Casado. No sé cuántos, o a la casa de no sé qué, o al convento de no sé quién. Oiga, la pregunta es, ¿y para hacer qué? ¿Se gana para hacer qué? Y la pregunta es, y la respuesta es, ¿se gana para construir? Pues muy bien. ¿Y qué es construir? Se puede preguntar. Pues yo os quiero decir que construir es integrar, no fraccionar. Es sumar, no restar. Es unir fuerzas, no dividir. Está clarinete, porque por lo visto Aznar eso se había reunido con los dos y decir que bajar un poquito el tono, y Casado le había dicho que nanay. Vale. Y hay un enfrentamiento en el que se sacan el tema de la comisión, ¿no? Entonces, como se ve que Casado ya iba preparada para esta guerra, pues tenía la información esta de Isabel Díaz Ayuso y potoplón, lo que ya todos sabemos, ¿no? La saca, pam, 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 y ya Isabel Díaz Ayuso... O sea, la lanza para intentar tumbar a Ayuso, y Ayuso consigue tumbarlo a él, tumbar al secretario general, quitarse de en medio... alinearse con el alcalde de Madrid, que se quita de en medio del Partido Popular. Bueno, lo de Almeida es genial, Y el bloque que parecía que iba a ser el perdedor se convierte en el bloque ganador. Pero además trepidantemente, y en base a ningún hecho que conozcamos. Vale. O sea, quiero decir que aquí la acusada de corrupción, de manera muy clara, es ella. No he puesto la cabecera del programa. Sí, la he puesto antes. Ah, la de drama o qué. Ya, el programa como el mío, dramaturgia. Metabolé. Didascalias. Parodos. Ibris. Esticomiti. ¡Joder! ¿Drama o qué? ¿Drama o qué? ¿Drama o qué? Bueno, el resumen está bastante bien, pero yo estos días me he encontrado un post en la página de Facebook de Sergio Fanjul. Sergio Fanjul es un poeta, periodista, columnista y guionista, y de 1980, da mucho coraje. Totalmente. Bueno, la gente del 80 ya tiene... Ya son mayores. Ya son mayores, ya tienen más de 40. Hombre, claro. Claro. Es que si me siguen pareciendo como... es del 80. Claro, ya del 80. No, del 80 ya son cuarentones. No, es que hay gente con la que tratas que es de los 90. Claro, ¿sabes? O sea, claro. Es de hace unos días, y esto han ido pasando algunas cosas más, pero hace un post que hace una analogía con la serie, que como los personajes son conscientes de que podrían estar... Bueno, lo voy a leer. Sí, léelo porque él la verdad que lo escribe maravillosamente. Yo creo que todos pensamos un poco así. Una de las cosas que les otorgaba cierto patetismo a los mafiosos de Los Sopranos es que no vivían en la inocencia mafioso-cultural. Ya habían visto la saga del Padrino, uno de los nuestros, Érase una vez en América, y todos los grandes clásicos cinematográficos sobre su negocio. De modo que no eran mafiosos, no solo mafiosos de su realidad, sino que querían parecerse a los mafiosos de la ficción, que habían mamado mucho más estilizados y literarios, mucho más guays. Eran metamafiosos. Exacto, como ser consciente de su propia ficción.
Creo que ese patetismo se reproduce en los políticos de nuestro tiempo, que ya han visto El ala oeste de la Casa Blanca o House of Cards. Hombre. Esta mañana, cuando estalló la guerra, es cuando escribe esto, en el Partido Popular, me pareció todo tan teatral que me dio la impresión de que Teo García Egea e Isabel Díaz Ayuso eran conscientes de que estaban protagonizando una crisis que muy bien podría haber salido de los guionistas de una serie de HBO. En realidad, todos enfrentamos esta crisis con la retina tallada por las imágenes de la ficción. Imaginamos gabinetes de crisis, WhatsApp cruzados, gente en los despachos sirviéndose vasos de whisky, nervios, llamadas de periodistas, filtraciones, traiciones, cálculos políticos propios de Juego de Tronos. Cada momento medianamente climático de la mañana se vivía como un cliffhanger de una serie televisiva. Todo ello aderezado con el ritmo trepidante y la banda sonora épica del programa de Ferreras. Ya no sabemos si la ficción imita la realidad o la realidad a la ficción. Ya sea la de Aaron Sorkin o la de Mortadelo y Filemón. Total. Bueno, en este caso yo creo que es una buena mezcla. Sí, ¿eh? Sorkin, Filemón. Sí. Pues igual le podemos Sorkinmón. preguntar esto, ¿no? Lo primero, si la ficción imita la realidad o la realidad está imitando la ficción. Vamos a ponernos en contacto con él, a ver si... Hola, Javier. Hola, muy buenas, Sergio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, primero felicitarte no solo por este post, sino por el seguimiento que está llevando de la crisis del Partido Popular, como si fuera prácticamente un serial. Sí, bueno, muchas gracias. Ahora ya estoy con la guerra de Ucrania. Hombre, no me extraña. Hola, Sergio, que soy Elena, también colaboradora y villando por aquí. Para que Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oye, mira, lo primero que nos gustaría preguntarte es cómo terminas el post diciendo si la ficción imita la realidad o la realidad a la ficción. Si son conscientes ellos que están casi en un metalenguaje, ¿no? Pues no sé si son conscientes. Como pongo Los Soprano, los mafiosos de Los Soprano que trataban de imitar a los mafiosos de las películas, sí que eran conscientes de que los imitaban, ¿no? Y de hecho hablaban de ello en la serie, ¿no? De cómo imitaban a los mafiosos de la ficción. No sé si los políticos actuales son conscientes de que están influidos por la ficción de las series como El ala oeste de la Casa Blanca, etcétera, o es de una manera más orgánica, ¿no? Sin saberlo, ¿no? Tengo dudas, supongo que hay un poco de todo, porque de todas formas creo que todos estamos un poco ya influenciados por la ficción, porque hay esta especie de viaje de ida y vuelta, ¿no? Que la realidad influye a la ficción y luego la ficción vuelve a su vez a influenciar la realidad, pues como en un ciclo eterno, ¿no? Entonces creo que ocurre algo así, ¿no? No sé si es de manera consciente o inconsciente, pero creo que nuestra manera de ver las cosas en general, pues está muy influenciada por este tipo de productos audiovisuales y culturales. Total. Y yo creo que por eso también, ¿no? La sociedad se engancha. O sea, por ejemplo, ahora esto que era algo que no le preocupaba a nadie, gente que incluso no vota o que no se preocupa por algo político en general, de repente está súper enganchado a la guerra del PP porque lo vive como como una serie, ¿no? Sí, ha habido muchas referencias en las redes sociales, precisamente, bueno, aparte de las que yo hago, a series de ficción. Y, por ejemplo, he estado mirando los medios, estuve leyendo muchas columnas sobre este asunto y hay también muchas referencias shakespearianas. Por ejemplo, Manuel Jauis en El País hablaba del mercader de Venecia, ¿no? Cuando Shylock pide una libra de sangre, ¿no? Para Antonio por la deuda. Entonces hablaba de esto. En el ABC, Karina Sáenz Borgo hablaba de Macbeth, ¿no? De Lady Macbeth, con el corazón tan blanco, en fin, todo el asunto del drama de Shakespeare. Sí. Me llamó la atención también cómo muchas veces buscamos referencias en la ficción de los sucesos reales, ¿no? Como también ha habido muchas referencias a Julio César, ¿no? Y a la película cuando sale Marlon Brando, en fin, con Julio César, con el cadáver de Julio César aún caliente, ¿no? Entonces me llama la atención cómo en todas partes todo el mundo está buscando constantemente referencias a lo que pasa en las series para interpretar la realidad, ¿no? Son como herramientas para interpretar la realidad y también para darnos la idea de que vivimos en momentos extraordinarios, ¿no? Que nuestras vidas o nuestra vida pública es también como una serie de ficción o como una novela o como un drama shakespeariano, lo que hace también que nuestras vidas sean más trepidantes. ¿Y en qué momento de la trama crees que estamos? ¿En qué momento de la trama del PP? Si estuviéramos en una serie, estamos
acaba de ser el detonante o estamos en primer punto de giro? ¿Por dónde andamos? Haciendo un poco Por de ficción. fantasear, sí. Bueno, yo creo que ya estamos cerca del desenlace. Yo creo Sí, que... ¿tú crees que esto es final de Final de temporada. de temporada? Yo creo que la parte más jugosa, la que, yo qué sé, lo que sería la boda roja en Juego de Tronos, ¿no? Que es un punto álgido donde pasan muchas cosas, no quiero destriparlo, o partes así, ya han pasado, ¿no? La salida de Casado el otro día del Parlamento Del fue hemiciclo. muy dramática, ¿no? Guau. Había imágenes, además, en esos escaños del Parlamento que tenemos también asociados al 23F, a Suárez ahí sentado, en fin, a tantas... Además era el 41 aniversario Sí. del 23, o sea, todo encajaba. Un imaginario, claro, ahí. Claro, esas imágenes de Casado saliendo, yéndose, los otros detrás, pues tenían el aroma de un gran momento histórico, ¿no? Aunque probablemente no pasa la historia como algo tan importante, evidentemente, como el 23F, pero la imagen no dejaba de ser icónica y tenía cierta historicidad. Y bueno, yo creo que lo más jugoso de esta trama, de esta serie, ya ha pasado. Ahora parece que ya, cuando decapiten finalmente a Casado, pues se sucederá una transición hacia Feijóo, Feijóo, sí. que es un personaje mucho más Moderado, sí. etcétera. Y yo creo que ya está, pero bueno, espero que los guionistas del PP estén planeando nuevos giros para que de repente todo vuelva a ser más interesante. Hombre, yo creo que Ayuso nos va a dar más titulares. Ayuso a la sombra de Feijóo va a estar bien también. Claro, eso espero. No sé, ese es otro tema, otro fleco que queda, ¿no? ¿Qué va a pasar? Podría hacerse un spin-off, ¿no? Claro. Yo haría un spin-off con Ayuso, una serie de Ayuso, donde ya se cuente la historia de la corrupción, de supuesta corrupción, moral o legal, y que ahí se cuente qué va a pasar con esta mujer, ¿no? A mí una opción que al principio barajaba yo, que al parecer no es imposible, es que Ayuso tomara las riendas, ¿no? Del Partido Popular. Eso parece que no va a pasar, pero también era un posible final apocalíptico, ¿no? Sí, pero bueno, quedan todavía, yo creo que quedan varias temporadas, lo que tú dices, que todavía está por ver. Y bueno, lo que me llamaba la atención también es que cómo muchas veces nos interesa mucho la política, sobre todo por estas cuestiones, ¿no? La crisis del PSOE que hace unos años, ¿no? Esa fue también una historia heroica, ¿no? En la que Pedro Sánchez era defenestrado, pero se juntaba con el pueblo, recorría España en un coche, no sé qué coche era, en un utilitario, y de repente surgía de las bases y tomaba de nuevo el poder y llegaba presidente, ¿no? Esta historia era también alucinante. O todo tipo de luchas intestinas que ha habido en Podemos, ¿no? Cómo se ha ido ese partido haciendo más personalista, quedándose solo Pablo Iglesias hasta que ya dimitió, ¿no? Pero cómo esas luchas que hubo ahí también. Entonces, la caída de Ciudadanos, ¿no? También. Bueno, la caída de Ciudadanos. Entonces, todas estas trifulcas partidistas o intrapartidistas nos interesan mucho y nos interesan casi más que la política real, ¿no? La política de hacer leyes, de debatir sobre los servicios públicos, sobre el proyecto del país, en fin, todo eso, ¿no? Y es muy extraño porque la política se ha convertido en el deporte nacional, digamos, ¿no? Y la principal fuente de entretenimiento. Pero luego no tiene tanto que ver con la política real, ¿no? Tiene mucho que ver con estas luchas de poder que muchas veces están vacías de contenido político, ¿no? Sí, con los dramas humanos, sí. Sí, nos gusta eso, como... Yo creo que también vemos, lo he escrito por ahí, vemos a los políticos como veían a los políticos y a los famosos en general, ¿no? Como veían los antiguos griegos a los dioses olímpicos, ¿no? De Olimpo, como, unos seres que tenían ahí poderosos, pero que también tenían sus trifulcas y que es muy gustoso ver cómo los poderosos se tiran los trastos a la cabeza, ¿no? Y reírnos un poco de ellos, ya que están en posición de poder, ¿no? Pues poder al menos alegrarnos de sus desgracias. Pues Sergio, un placer enorme escucharte, muchas gracias por atendernos. ¿Dónde te pueden leer? Sé que colaboras con muchos medios, pero si los que nos están escuchando no te conocían hasta ahora, ¿dónde te pueden seguir? Bueno, pues me pueden seguir principalmente en el diario El País, que es donde más escribo, y luego pues en redes sociales, pues en Facebook, en Twitter y en Instagram, pues con mi nombre, Sergio Fanjul. Ahí escribo paralelamente a los medios, escribo como mis propias cosas, ¿no? Claro. Y ahí también me pueden encontrar.
Oye, pues interesantísimo, ¿eh? Nos ha aportado mucho a este programa que enlaza eso, la dramaturgia con de la realidad, ¿no? Entonces yo creo que ha sido muy certero. Genial, pues muchísimas gracias. Nada, gracias a ti. Ha infamado mi nombre y me ha hecho perder $500,000. Se ha reído de mis pérdidas y burlado de mis ganancias. Ha insultado a mi raza. Hundido mis negocios, enfriado a mis amigos e inflamado a mis enemigos. ¿Y cuál es su razón? ¡Que soy judío! ¿No tenemos ojos los judíos? ¿No tenemos manos? ¿Órganos? ¿Dimensiones? ¿Sentidos? ¿Afectos? ¿Pasiones? ¿No comemos lo mismo? ¿No nos hieren las mismas armas? ¿No sufrimos las mismas dolencias y nos curan los mismos remedios? ¿No sufrimos en invierno y en verano el mismo frío y el mismo calor que los cristianos? ¿Y si nos pincháis, no sangramos? ¿Si nos hacéis cosquillas, no reímos? ¿Si nos envenenáis, no perecemos? ¿Y si nos ofendéis, no vamos a vengarnos? Si en todo lo demás somos iguales, también en eso lo seremos. Esta maravilla era el clásico monólogo del mercader de Venecia, el monólogo de Shylock. Esta es, bueno, la versión con Al Pacino. Bueno, nosotros hemos escuchado el doblaje, porque claro, nuestro inglés, el mío por lo menos no llega. Elena sí, pero yes, yo soy más popular. Podríamos cambiar judío por liberal. Sí, total. Y funcionaría entero. Sí. Y sería Ayuso la que lo dice. Total. ¿Por qué a mí? Porque soy liberal. ¿Acaso los liberales no sangramos? ¿Acaso los liberales si nos pinchan? No nos nos duele? vengamos. Claro. Y la venganza, ¿no? Que ha ido con... Ahora te va a enterar. Las liberales podemos ser amables, pero... Claro, pero tócanos... ¡Ah, qué maravilla! Tócanos... Este ha sido uno de los referentes que se han manejado, ¿no? Que nos lo ha comentado hace un momento Sergio. Muy acertadamente. Y han sido muchos, porque un meme que se ha movido mucho era Díaz Ayuso. En la portada creo que sacaron del País aquella foto, no sé si era del País o del Mundo, El Mundo, ya hace tiempo una foto que parecía ella como Lady Macbeth. Sí. Pues le han puesto la cabeza de Casado agarrándola, ajá, como el cuadro de Judith, sí, con Holofernes, ¿no? Sí. El cuadro... Pero sí, yo he estado dándole vuelta porque cuando nos planteamos esto, nosotros también, un poco como Sergio, enseguida le vimos por la relación indudable, por lo bien que escribió Shakespeare, describió el poder, ¿no? La relación con el poder en su tetralogía esta, ¿no? Bueno, creo que eran 4, ¿no? Las obras sobre Inglaterra, ¿no? Sí. Bueno, y por todo, y en muchas más obras, y enseguida los dos nos pusimos de acuerdo de, ostras, Shakespeare, es que está como, claro, ¿no? Que te salta muy esto. Entonces, yo, claro, la primera personaje así que se te viene cuando piensas en referentes de tal, es Lady Macbeth, pero es que yo creo que eso es un error, porque Isabel Díaz Ayuso da mucho más juego y está más cerca de personajes masculinos que femeninos, porque ella no está a la sombra. Sí, no es una instigadora que anima, sí, en este caso Lady Macbeth para nada. Yo creo que ella... Sí, Lady Macbeth yo creo que lo han tomado más como más como un icono. Como, bueno, la foto esta era claramente, la referencia, claro, era muy a Lady Macbeth, pero claro, bueno, entre Lady Macbeth y una mártir, ¿no? Claro. Jugaba en ese sitio. Yo, sin embargo, estaría como más referente, en Ricardo III casi ella, ¿no? Exactamente. Claro. Yo a ella la veo muy Ricardo III, porque además, claro, ella va quitándose de medio. Ella, si te fijas, no se pone delante. O sea, ella, y con Feijóo va a hacerlo, bueno, no sé yo, pero yo me atrevo a pensar que va a hacer en algún momento lo mismo. Claro. O por lo menos, ella ha dicho, ponerme yo al frente del PP, por favor. Con toda una manifestación delante diciendo Ayuso presidenta y tal, ¿vale? Y ella, sin embargo, claro, fíjate cómo se quita de en medio y dice, no, por favor, abracito a Feijóo, y que gobierne él. Sí, Ricardo III, recordamos, él no está en la línea de sucesión, o sea, no es el primero en la línea de sucesión. No, es más, se tiene que cargar como a 20.000, ¿no? Claro, y va cargándose, va quitándose gente de en medio. Hay que recordar que en todas estas referencias de los personajes traidores o de personajes que buscan la venganza, normalmente son castigados al final.
excepto así en una trama clásica, en la Orestiada, en la Orestiada de Orestes y Electra, sí que finalmente, o sea, son juzgados y son perdonados. Después de haber matado a su madre, creo recordar, ¿no? Aquí luego son condenados a un sueldo vitalicio de 6.000 pavos, claro. Y, ¿sabes? A costa de todos los españoles. Claro, y yo creo que estarían más en estas luchas dentro de la familia, que al final son perdonados de alguna forma, son matados políticamente, pero a casi todos se les busca una salida digna en una junta directiva, claro. En un consejo de administración, claro. O similar, ¿no? Son muy pocos los políticos que después de haberlos defenestrado han vuelto a una vida civil normal, ¿no? Claro, a trabajar de cajero en el día. Bueno, Rajoy ha vuelto a su puesto de... administrador o de no sé qué, ¿no? De funcionario. Sí. Sí, pero que ellos tienen ya un sueldo vitalicio, ¿no? O sea que... Pero no es compatible, yo creo. Yo creo que no es compatible. Si vuelve al trabajo, él podría no volver a trabajar. Bueno, Rajoy, por ejemplo. Rajoy. Sigamos con la referencia de esto. No. Por ejemplo, ¿tú cómo ves a Rajoy? Yo es que también he hecho un paralelismo, a lo mejor con esto que se hablaba de que los aznaristas y los Rajoy y tal, ¿no? Con el rey Lear. Ajá. Por ejemplo. Vale. Entonces, Rajoy sería el rey Lear. Sí. Casado y Díaz Ayuso serían Reagan y Gonerila era la otra, ¿no? O Gonerila era la mayor, ¿no? Y Reagan, ¿no? Que eran las aznaristas, las que no esto. ¿Y la pequeña? Feijóo. Y Feijóo es Cordelia, que es la que en realidad al final quiere seguir la saga de Rajoy y no como... Eso haciendo la lectura así un poco... Pero bueno, tienen todos tantos matices, porque ¿quién no te dice a ti que al final Feijóo sea Ricardo III? Yo no lo veo tanto, no lo veo porque tampoco. Es verdad que no es un tipo que que haya dado muchos pasos para... Le va a llegar el poder casi sin buscarlo, ¿no? Bueno, él ha estado siempre ahí en Galicia, pero ha estado además en el gobierno de Aznar también. Sí. O sea, que es un tipo que siempre ha estado también a la sombra, ahí. No sé quién sería, quién podría ser. Bueno, Feijóo. Yo, haciendo otro paralelismo, a mí me gusta mucho ver a Casado como Hamlet. Ahora tiene poco que decidir, ¿no? Claro, sí, pero con la cabeza, con el cráneo, el monólogo famoso con el cráneo de Aznar, ¿sabes? Con la cabeza de Aznar y diciendo ser o no ser, ¿qué hago? ¿Tomo más decisiones o soy más... el monólogo ese con Casado a mí me encanta. Entonces, en este sentido, claramente Feijóo sería Fortinbras. Esa figura, Fortinbras, el que llega al final y gobierna. O sea, se matan todos, todo esto, pero aparece Fortinbras, que es como moderado, un perfil moderado, templado y tal cual, y acaba gobernando sin comérselo ni beberlo, ¿sabes? Pues un poco yo creo que si fuera Hamlet, ellos dos serían un poco así. Desde luego Isabel Díaz Ayuso no sería Ofelia. En el momento del ser o no ser sería cuando ha recibido esta información de la comisión de Ayuso y claro, decide si... Como le dice, sacarlo tío, a la luz pública claro, o no, ¿no? Retira, o sea, ¿qué hago con esta información? ¿Sabes? Claro. Ser o no ser. Esa es la cuestión. Le entrego si es a mejor Ayuso. Para el alma soportar los golpes y dardos de la ultrajante fortuna. Sí, funcionaría, ¿eh? Funcionaría. O rebelarse contra un mar de adversidades y en dura pugna. Claro, digamos, por este monólogo ya ha pasado. Sí, por este ya pasó hace 2 días y ahora ya... O sea, el sueño. Poner fin al sufrimiento. Claro, es que todo en esta trama ha ido todo tan rápido que no ha dado tiempo todo a analizarlo. El sueño de la muerte. Ahora casado ya con su pijamita en su casa diciendo era mejor soñar. Cuando la muerte nos libere del agobio terrenal. Abel y Caín también podría haber algo. Hombre, Abel y Caín totalmente. ¿No? Porque Abel al final Caín, los dos vienen del mismo sitio, ¿no? De el mismo padre, la misma madre, ¿no? Exactamente, ¿no? En eso, en el diario.es, el artículo así un poco que para mí resumía todo más cronológicamente que
que te dije que nos leyéramos y tal cual, ahí venía mucho, ¿no? De dos hermanos rivales separados por... Además hay muchas fotos de ellos dándose abrazos, o sea, como hay mucho Abel y Caín ahí. Pero los dos serían Caín, casi que... ¿no? Es que... Bueno, lo que pasa es que la que consigue finalmente asesinar políticamente a Casado es Ayuso, que sería entonces la Caín sería. Lo que pasa es que es verdad que pero tiene sentido, porque si es el ala más dura también, ¿no? Como Caín se supone que era el menos... Si tus lunes son dramáticos, escucha Drama o qué, el podcast sobre dramaturgia absolutamente innecesario. ¿O qué?